Pues bien, hermanos, vamos a continuar entonces esta mañana con ese capítulo 10 del libro de los Hechos, que ya empezamos a verlo la semana pasada, y hoy nos corresponde leer desde el versículo 23 hasta el 48. Me voy a poner, como le decía antes a Maripino, las disciplinadoras, que son las que hacen que las letras se queden quietas donde están y negritas como tienen que estar. Sí, esto es otra cosa. Hechos capítulo 10, versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por la luz que nos das por medio de ella, por poderla tener al completo, por poderla estudiar, por poderla reflexionar, Señor, y de manera libre y tranquila, Señor. Conocemos de hermanos que no tienen este privilegio,
por los cuales te pedimos también ahora, para que les des la porción y el ánimo que necesitamos. Señor, bendice este momento, Señor, bendice tu palabra, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que podamos recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hermanos, como ya vimos la semana pasada, como comenzamos a ver la semana pasada, el apóstol Pedro recibió de parte del Señor aquella visión reveladora, una visión que tenía ahí que le mostraba los planes, los nuevos planes del Señor para su iglesia universal. Unos planes, como vimos en el versículo 17, que el apóstol no terminó de entender bien. Después de que aquella visión se le repitiera hasta 3 veces, vemos ahí a Pedro que no sabía todavía, no sabía realmente qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, de qué se trataba todo aquello. Pero aquella confusión que tenía el apóstol le iba a durar bien poco. ¿Por qué, hermanos? Porque, como hemos leído, estaban ya ahí prácticamente a las puertas del domicilio donde estaba Pedro, estaban ya esos hombres que Cornelio había enviado a buscarlo. Como pudimos ver la semana pasada también cuando recordamos aquella experiencia del apóstol con el Señor allí en Juan capítulo 13, cuando el Señor se disponía a lavarle los pies a Pedro y Pedro se los rechazó. Dice, Señor, ¿me vas a lavar tú los pies a mí? Hermanos, hubieron cosas que el apóstol no entendió bien, cosas que decía, cosas que hacía el Señor, que Pedro no terminó de entenderlas a primera instancia. ¿Quién sabe si en esta ocasión que estamos viendo ahora, a Pedro se le pasó por la cabeza ese momento, de cuando el Señor le fue a lavar los pies y él no entendió de qué se trataba aquello? Hermanos, el apóstol en aquel momento no era capaz todavía de ver que el Señor lo iba a hacer partícipe de algo maravilloso, que lo iba a hacer partícipe de la gloriosa extensión de su plan perfecto de salvación. Una extensión de ese bendito plan de amor que ha hecho posible que nosotros estemos aquí en esta mañana y que un día podamos estar con Él para siempre. Y el apóstol no acababa de entenderlo, pero de la misma manera que le sucedía a Pedro en aquel momento, también nos sucede a nosotros. ¿Cuántas cosas hay que el Señor ha dicho, que dice en su palabra? ¿Cuántas cosas hay que el Señor permite que no entendemos? No las terminamos de entender. Pero tenemos que recordar una vez más lo que nos dice la palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y versículo 9, un versículo que conocemos bien. Ahí el profeta, el Señor por medio del profeta está diciendo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, ¿qué sabemos nosotros realmente de los planes que pueda tener el Señor? ¿Cómo podemos saber nosotros qué es lo que quiere llevar a cabo el Señor? Nos adelantamos, erramos. ¿Quiénes somos nosotros para interferir, para querer o pretender interferir lo que el Señor tiene planeado? A veces podemos caer en el error y habremos caído, y que el Señor nos perdone, de creer o de pensar que lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza dando vuelta es mejor idea que lo que el Señor ha pensado. Y podemos cometer ese error, y como ya dije ahora, y errar, y hacer daño. Quizás al apóstol Pedro se le debió de haber pasado, o se le pudo haber pasado por la cabeza este pasaje de Isaías, si lo conocía. Tal vez en el apóstol Pedro debió de haber también esa disposición, esa sumisión que hubo en él ahí al principio de conocer al Señor. Nos acordamos, hermanos, en Lucas capítulo 5,
Ahí estaba el apóstol que había estado faenando toda la tarde, toda la noche. Había ido a pescar, había ido de un lado a otro seguramente, y se vino y con las manos vacías. Pero allí estaba el Señor. ¿Y el Señor qué es lo que le dice? Lucas capítulo 5 y versículo 5. Pedro, coge las redes otra vez. Te metes en el barco, vamos mar adentro y vuelve a echarla. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Señor, es lo que hemos estado haciendo toda la noche. Toda la noche no hemos parado a hacer esto y no hemos cogido nada, Señor. ¿Pero qué fue lo que añadió el apóstol a continuación? Señor, pero si tú lo dices, volveré a echar las redes. Disposición y sumisión, esa palabra que hoy en día está tan mal vista, es una palabra peligrosa. Cuidado donde la decimos. Sumisión, pero es lo que quiere el Señor. Claro que como lo dice el Señor, no es como se entiende allá afuera. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, porque el Señor no espera nuestras quejas, Él no espera nuestras murmuraciones. Él lo que espera de nosotros es el heme aquí, Señor. Si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esto fue lo que le dijo Pedro en aquella ocasión al Señor. El Señor le volvía a decir a Pedro, en esta ocasión que estamos viendo ahora, que volviera a echar las redes. Se lo estaba diciendo, Pedro, vuelve a echar otra vez las redes. Solo que los peces que tenía que pescar el apóstol en esta ocasión no eran los mismos que él estaba acostumbrado a pescar. Eran unos peces totalmente distintos. Éramos tú y yo, hermanos, los peces gentiles. Hermanos, ahora quisiera también, como suele decirse, romper una lanza en favor de Pedro. Porque aunque aquella visión se tuvo que repetir 3 veces para que él lo pudiera asimilar, para que él pudiera ver de qué se trataba, Pedro también demostró en aquella ocasión que ya no era el mismo Pedro de antes, no era el mismo Pedro de antaño. Ese Pedro que se resistió, como vimos antes, a que el Señor le lavara los pies. Ese Pedro que cuando el Señor le comunica sus planes dice, ¿cómo, Señor? Si es necesario, iré contigo hasta la mismísima muerte. Y poco después resulta que lo negó hasta 3 veces. Pedro demostró que ya no era ese Pedro tosco, rudo, impetuoso, impulsivo. El apóstol Pedro estaba cambiando. Y más que tenía que cambiar. En esta ocasión, hermanos, vemos que si bien, como hemos dicho ya, si bien no terminó de entender bien cuáles eran los propósitos del Señor, no por eso se rehusó a llevarlos a cabo. Y eso lo dice él mismo aquí en este versículo 29 que leímos antes. Dice, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Mira, no tengo ni idea, Señor, lo que estás pensando. No sé de lo que vas a hacer, pero voy ahí. Si tú lo dices, echaré la red. Hermanos, como dije antes, el apóstol había cambiado. Y más que tenía que cambiar. Y más que tenía que aprender y entender las cosas. Y eso también lo vimos la semana pasada cuando recordamos aquel momento en el que Pablo lo tuvo que arrepentir. Cuando se estaba portando de manera hipócrita con los gentiles. Y Pablo lo reprende. Y el apóstol Pedro tuvo que aprender ahí. Y aprendió. Porque hermanos, de eso se trata. De aprender. Se trata de cambiar. De que tenemos que cambiar. De que debemos de cambiar. De que tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo en nosotros y en nuestra vida. Rendirnos. Niéguese cada uno a sí mismo, dijo el Señor. Qué difícil es esto. Qué difícil es esto. Hay un cántico que hemos cantado en alguna ocasión, hace tiempo que no lo cantamos. En una de sus estrofas dice, si Cristo no cambia tu vida,
jamás podrá cambiar. Si Cristo no cambia tu vida, jamás podrá cambiar. Hermanos y hermanas, como muchas veces hemos dicho, como muchas veces hemos escuchado, fuimos hechos salvos para ser santos. Salvos para ser santos. No salvos para seguir nuestra vida como la seguíamos antes. Si eso pasa, detente. Hay algo mal. Fuimos hechos salvos para ser santos, para ser moldeados por el Señor, por medio de ese proceso que comenzamos aquel día que decidimos aceptarlo en nuestra vida como el Señor y el Salvador. Ese proceso ya que llamamos santificación personal. Ese proceso, como muchas veces hemos dicho también, que no es igual en todos nosotros, que no se lleva a cabo de la misma manera en todos nosotros y que no tiene la misma velocidad en todos nosotros. Pero sea la manera en que se esté llevando a cabo, sea la velocidad en la que se esté llevando a cabo, que nuestra dirección, que nuestra mirada sea siempre hacia el Señor. Pues bien, hermanos, entonces vamos a comenzar a meternos en esta porción. Los versículos 23 al 29 nos decía: entonces, haciéndoles entrar, Pedro hizo entrar a aquellos a los que habían ido a buscarlo a él, los hizo entrar y los hospedó, dice el versículo 23. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pues vemos al apóstol Pedro aquí al principio de esta porción, identificándose como aquel al que habían ido a buscar. Pedro no se esconde. Aquellos hombres habían llegado a la casa y dicen: yo soy Pedro. Y dado que por el motivo que fuera no podían emprender el viaje de regreso a Cesarea en aquel mismo momento, Pedro los hospeda. Pedro los recibe en aquella casa. Y fíjense, hermanos, con este gesto que hace Pedro, podemos ver cómo él ya había empezado a entender un poco de qué se trataba aquella visión que el Señor le había dado, aquella visión que había recibido del Señor. Pedro ya estaba entendiendo un poco. ¿Por qué? Aquellos hombres que había permitido que entraran en su casa eran gentiles también, como aquel que los había enviado. Y los gentiles y los judíos no pueden juntarse, no pueden relacionarse de esta manera entre sí. Pero las palabras que Pedro recibió del Señor lo llevaron a abandonar una cosa muy importante que había en Pedro. Lo llevaron a abandonar los prejuicios sociales, y ofrecer a esta gente, a estos hombres, aquella estancia, que se quedaran allí, que descansaran. Y hermanos, podemos estar seguros de que no fue eso solo. Una estancia plácida, tranquila, reconfortante. Y podemos estar seguros de que Pedro aprovechó aquellos momentos para hacer la labor que ya se le había encomendado, que se le estaba encomendando en aquel momento, empezando con aquellos hombres. Estemos seguros de que Pedro aprovechó el momento para hablarles. Hermanos, esta situación de Pedro hizo que me planteara algunas preguntas que ahora voy a compartir con ustedes. ¿Hay algún tipo de prejuicio? ¿Existe algún tipo de prejuicio a la hora de compartir nosotros el Evangelio? Teniendo oportunidades para hacerlo, prejuzgamos si esa persona que el Señor nos ha puesto ha de escuchar lo que hemos de decir.
Y luego otra pregunta que me venía a la mente, digna de considerar. ¿Existe algún tipo de prejuicio a la hora de relacionarnos entre nosotros? Hermanos y hermanas, estamos aprendiendo, o más bien estamos recordando en esta mañana que el Señor no hace, y tal y como vemos en las Escrituras, no hace ni nunca hizo acepción de personas. Nunca hizo acepción de personas el Señor. Se juntó con muchos tipos de personas, incluso fue criticado por ellas. Pero es que Él no vino a este mundo a llamar a los justos, a los chachis, a los bien puestos, a los bien considerados, a los populares de este mundo. El Señor no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Y en ese grupo, como decía ayer el hermano Antonio Díez, estábamos todos. Estamos todos. También nos dice las Escrituras, allí en Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 7, que el Señor no mira lo que mira el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, hombres, mujeres, niños, niñas, miramos ¿el qué? Lo que nos dicen estos ojitos que tenemos en la cara. Pero dice ahí ese versículo de Primera de Samuel que el Señor no hace eso, que el Señor mira el corazón. Hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento necesario para hablar a los demás, para saber cuándo hablarle, para saber también cómo hablarle. Sin duda que vamos a necesitar mucho de esto, de su sabiduría y de su discernimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque tampoco podemos olvidarnos de lo que el mismo Señor nos enseña allí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, concretamente el versículo 6. Allí el Señor nos está diciendo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En esta porción del Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 7, al principio vemos cómo el Señor está enseñando acerca de ¿qué? De no juzgar a nadie. Eso en el versículo 1. Luego llega el versículo 6 y dice esto: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Porque, hermanos, como dice ese conocido refrán que sabemos, lo cortés no quita lo valiente. Porque una cosa es no juzgar o no prejuzgar, y otra muy distinta es afinar con la dirección, con el discernimiento adecuado que el Señor nos dé, afinar la puntería, afinar la dirección en la que vamos a mandar las dulces flechas del Evangelio. Son cosas bien distintas. Hemos de entender, hermanos, que de la misma manera que los discípulos del Señor se encontraron a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida, con muchos tipos de personas, muchos tipos de gente, con un carácter más dócil, más impetuoso, más receptores, menos receptores, de una condición social u otra. De la misma manera que ellos se encontraron con todo tipo de personas, nosotros también nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, y nos hemos encontrado ya, seguramente. Y el Señor nos dice que tenemos que tener sabiduría. El Señor nos dice que tenemos que cuidar de qué manera nos podemos acercar y si es el momento oportuno para poder acercarnos a esa persona. Y hermanos, no estoy contradiciendo, la palabra del Señor nos está contradiciendo. Porque actuar de esta manera no es decir que estamos prejuzgando, sino que en este caso nos encomendamos y nos tenemos que encomendar al Señor para que Él nos dé la dirección, la sabiduría, el momento oportuno para hablarle a tal o cual persona. Cuidar nuestras relaciones, nuestra manera de relacionarnos con aquellos a los que queremos predicarle el Evangelio. Y no es prejuzgar, repito.
Que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento necesario para poder hacerlo. ¿Para qué? Para que, como hemos escuchado esta mañana, lleve fruto. Lleve fruto. Me acuerdo hace mucho tiempo que nuestro hermano Julio decía que no podemos ir a las personas con el Evangelio como si tuviéramos una linterna en la mano y ya, una linterna encendida y se la ponemos delante de la cara. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? A rechazarlo. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos. Pues vamos a seguir avanzando y ya vemos como el apóstol Pedro sale efectivamente al día siguiente, camino a Cesarea, junto con aquellos hombres que lo habían ido a buscar, pero también, como leímos, se lleva a unos cuantos judíos cristianos que estaban con él. ¿Para qué, hermanos? Por si fuera necesario, a modo de apoyo, por si él los necesitara. El versículo 24 nos muestra que Cornelio estaba ya desesperado. Estaba deseando que el apóstol Pedro llegara, porque él quería escuchar lo que tenía que decirle. Quería escuchar sus enseñanzas, y no solo Cornelio, sino las demás personas que Cornelio había invitado. Y cuando meditaba en esto, hermanos, ¿sabes lo que me venía a la cabeza? Las reuniones por las casas. Cornelio había mandado a buscar a Pedro, y bien podía haberse quedado Cornelio, y Pedro ya está, pero Cornelio había invitado a gente, familiares, amigos. ¿Para qué? Para que escucharan lo que Pedro les iba a decir. Y cuando por fin esto sucede, hermanos, cuando llega Pedro, Cornelio sale a recibirlo, y vemos que este hombre Cornelio tenía a Pedro en una muy alta estima, un reconocimiento muy alto. Cornelio lo veía como superior a él, como portador del mensaje divino. Pero como vemos en los versículos siguientes, esta admiración que Cornelio sentía por Pedro lo lleva a cometer un error muy grave. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Cuando Pedro llega allí donde estaba Cornelio, Cornelio emocionado, lleno de alegría, va donde estaba Pedro y se postra delante de él en forma de adoración. ¿Qué haces, Cornelio? Pero fíjense, hermanos, que si contemplamos lo que es este capítulo al completo, si miramos el antes y el después, tenemos que llegar a la siguiente conclusión: de que Cornelio no hizo aquello para adorar a Pedro. ¿Por qué? Porque leíamos la semana pasada que Cornelio era ¿qué? Un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que conocía las Escrituras, y como hombre conocedor de las Escrituras sabía perfectamente que al único que hay que adorar es a Dios. Y entonces, ¿cómo hemos de interpretar ese acto de Cornelio hacia Pedro? Pues, hermanos, quizás debemos verlo como una inapropiada exageración del saludo. Era inapropiada, desde luego. Se pasó de frenada Cornelio. Pero debemos de interpretarlo más bien como eso. Y así se lo hace ver el apóstol Pedro en el versículo siguiente, en el versículo 26. Nada más verlo así, le dice: Cornelio, levántate. Levántate, Cornelio, porque yo también soy un hombre como tú. Y esto, hermanos, nos tiene que decir varias cosas a nosotros. Por muy superior que Cornelio viese a Pedro, el apóstol, aun siendo apóstol de Jesucristo, fíjense lo que le dice a Cornelio: Cornelio, yo soy un hombre igual que tú. Y eso es lo que tenía que entender Cornelio. Y eso es lo que Pedro estaba enseñándole aquí. No vuelvas a hacer eso jamás. Yo no soy superior a ti. Hermanos, ese conocido pasaje que el apóstol Pablo nos escribe allí en Romanos y que nos vuelve a decir tanto en esta mañana, Romanos capítulo 12 y versículo 3.
Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Tranquilo. Que pienses de ti mismo con cordura. Lo hemos leído también esta mañana, hermano, Gálatas capítulo 6. Versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cada uno piense de sí, cada uno pensemos de nosotros mismos con cordura. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Pablo lo vuelve a decir, añadiendo más contenido. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien ¿con qué? Palabra importante, con humildad. ¿Y qué añade ahora el apóstol Pablo? Estimando cada uno a los demás como superiores a mí. Hermanos y hermanas, ninguno de los que estamos aquí, por más experiencia o menos experiencia que tengamos, por más años o menos años que llevemos aquí, ninguno somos superiores a nadie. Y es así como nos debemos de ver. Que el enemigo no nos engañe, porque ese susurro malintencionado siempre está por aquí, diciendo, mira, aquel se cree mejor que nadie, aquel se cree que está por encima de... No, no nos dejemos engañar. El Señor nos ha puesto a todos y a cada uno en su iglesia iguales, a la misma altura. Esa porción que recordábamos antes, allí en Juan capítulo 13, ahí el Señor nos deja un buen ejemplo. Él siendo el Rey, el Señor de todo, allí lavándole los pies a sus discípulos. Nuestro Señor, como acabamos de decir, siendo Rey, se humilló de la manera que se humilló. Lo veíamos antes en Filipenses capítulo 2. El apóstol Pedro aquí también nos da un valiosísimo ejemplo. ¿Para qué? Para que sepamos cómo tenemos que conducirnos los unos con los otros. Humildad. Los demás como superiores a mí. Recordamos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 3 y versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, importante. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco es nada. ¿Qué dice ahora? Sino Dios. Pero verán, hermanos, a la vista de esto que estamos viendo por último, nos puede surgir una pregunta razonable. ¿Y entonces qué pasa con el anciano de la congregación? ¿No es el que manda en la iglesia? La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. El anciano de la iglesia no es la autoridad. No es la autoridad, sino que, y entendamos la diferencia, no es la autoridad, ejerce la autoridad. No es la autoridad, ejerce la autoridad. El anciano no es la máxima autoridad. El anciano, en el santo temor del Señor, dirigido, guiado por Él, ejerce la autoridad que el Señor dice que ejerza. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Obedecemos al anciano, porque el Señor nos ha dicho eso, que nos sometamos a Él, que nos sujetemos al anciano. Y esto ya lo vimos cuando estábamos estudiando Primera de Pedro, en los últimos capítulos, de someternos al anciano. Nuestra mirada en este aspecto también tiene que estar puesta, como no, en nuestro Señor.
en nuestro Señor. Como dice el Salmo 118, versículo 22, la piedra que los edificadores desecharon, resulta que era la piedra principal, la cabeza del ángulo. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Cristo, lo dio. ¿Por qué? Por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, el Señor de la iglesia. Acordémonos también, hermanos, de Hebreos capítulo 12. Allí en el capítulo anterior se nos muestran muchos ejemplos de hombres y mujeres en la fe, auténticos ejemplos, dignos de seguir, dignos de imitar, de considerarlos, y así lo dice el principio del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos que nos han precedido, esos grandes héroes de la fe, y los que también están en nuestra época, que vemos, hermanos, que han hecho muchas cosas por el Señor, que han hecho muchos sacrificios, que han dejado muchas cosas de lado por el Señor, dice, tengámoslo en cuenta, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos en estos hombres y contemplémoslo a ellos para seguir su ejemplo, pero solo para eso y nada más que para eso, no para verlos como superiores. Este hombre sí que mira todo lo que ha hecho, él está aquí y yo estoy aquí en el piso, no para verlos como superiores. El autor de Hebreos, hermanos, los pone como ejemplo a seguir, pero no para que los consideremos superiores. Y así lo deja ver cuando comienza en el versículo 2 de la manera que empieza. Hermanos y hermanas, mirad estos hombres y mujeres de la fe, a los que podemos considerar y imitar, y haremos bien si lo hacemos. Pero hagámoslo ¿de qué manera? Y comienza el versículo 2, Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Sigamos, hermanos, vemos allí que el apóstol había llegado salvando sus prejuicios, como ya vimos antes, por enseñanza y por orden del Señor. Y vemos también cómo Cornelio, en los versículos 30 al 33, comienza a explicarle el motivo por el cual lo había hecho venir. También le dice Cornelio que él también había recibido una visión de parte del Señor. Y ahora se encontraba junto con aquellos amigos y familiares dispuesto a escuchar lo que Pedro tenía que decirle, dispuesto a escuchar lo que el Señor le había dado a Pedro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Predicar el Evangelio. Pedro comienza a predicar el Evangelio a aquellos que se habían reunido en casa de Cornelio. De esta manera el Señor le reafirma y le confirma a Pedro lo que hasta en 3 ocasiones le mostró en aquella visión. Y así lo dice el apóstol en el versículo 34 y 35. En verdad comprendo. Ahora sí, Pedro. Ahora sí. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Pedro, como dije antes, comienza a predicarle el Evangelio. Y aquella era la primera vez. No la primera vez que predicaba el Evangelio, pero sí la primera vez que se lo predicaba a los gentiles. Y cuando pensaba en esto, hermanos, automáticamente me vino un versículo muy conocido a la mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo aquel, hermano. El apóstol Pedro, con aquellas palabras que vimos en los versículos 34 y 35, estaba dando más fundamento a versículos como este. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no discrimina a nadie, da igual de dónde venga, da igual cuál sea tu condición social, da igual cuál sea tu pasado, tu presente, da igual lo que estés pensando en este momento, da igual tus temores, tus dudas, la vida que lleves o la que hayas llevado.
El Señor no hace acepción de personas. El Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro 2:39. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo el qué, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos capítulo 17 y versículo 30, ya llegaremos allí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a un grupo de 100.000 personas que Él ha apartado desde su nacimiento, gente de bien, gente perfecta, ahora les manda a esas personas. No dice eso el versículo de Hechos 17:30, ¿verdad? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, ancianos, ancianas. ¿El qué? Que se arrepientan. Los brazos del Señor están abiertos, siguen abiertos para todo. Pero como dice aquí al final del versículo 30, de Hechos 17:30, tenemos que ir a Él. Hay que ir a Él. Hermanos, el pueblo judío estaba plenamente convencido de que ellos eran los únicos que tenían el privilegio y el derecho de relacionarse con Dios. Ellos pensaban que eran los únicos que podían disfrutar de las bendiciones y de las garantías que esa relación con Dios les otorgaba. Y pensaban que los gentiles era un pueblo ahí excluido, un pueblo rechazado por Dios, un pueblo que no tenía derecho a nada de lo que ellos tenían, un pueblo que estaba por el mundo sin esperanza de salvación alguna. Y esto lo pensaban los judíos. Pero todo eso cambió. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Ellos pudieron darse cuenta de que estaban equivocados y que la gracia del Señor era tan grande que aún a los perros de los gentiles se les había dado la posibilidad de poder llegar a participar de las bendiciones eternas del Evangelio de Jesucristo. Y esto es algo, hermanos, que nos tiene que mover cada día. Y especialmente, hermanos, en este día de hoy, en el que como pueblo suyo nos reunimos para adorarle. Y tiene que haber en nosotros, hermanos, y subrayemos en nuestra mente, pongámoslo en negrita, y especialmente en nosotros, una gratitud mayor. ¿Por qué? Porque antes no éramos pueblo suyo, y ahora sí lo somos. Nosotros los gentiles que por pura gracia hemos sido injertados en el olivo original, el olivo genuino. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude cada día a poder ser más conscientes de lo que somos y tenemos en Cristo. Y repito, especialmente nosotros. Antes, los perros de los gentiles. Pero ahora, por su gracia, como dice allí en Primera de Juan, hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por tu inmensa obra que especialmente nosotros no entendemos. Gracias, Señor. Gracias por haberte acordado de este mundo. Gracias por haberte acordado de los tuyos y de los que no éramos tuyos. Especialmente gracias por habernos hecho partícipes de tu glorioso evangelio, de una salvación tan grande, de unas bendiciones tan ricas que ya nos esperan en los cielos. Muchas gracias, Señor. No merecíamos nada de esto, Señor, pero tú has cambiado nuestro destino, has cambiado lo que éramos, los perros de los gentiles, y ahora somos hijos tuyos. Que podamos ser conscientes de esto, hasta que tú vuelvas, Señor, a buscarnos, hasta que nosotros vayamos a ti, lo que pase primero.
Señor, que podamos ser cada día más conscientes de esto y valorarlo. Ayúdanos, Señor, en nuestras torpezas, en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas. Necesitamos de tu gracia, Señor, de tu perdón, de tu misericordia. Guárdanos en esta semana que comienza hoy, que tú lleves con bien ahora también a Samuel y a Miriam en el viaje y que lleguen allí a casa sanos y salvos, Señor. Te damos muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.